En el día de hoy vamos a hacer un viaje sobre la alimentación. Mucho antes de que los alimentos lleguen a sus manos, suceden diferentes procesos. A partir de eso vamos a ir enfocándonos en quiénes son los que producen estos alimentos, cómo viven, cuáles riesgos afrontan y qué problemáticas tienen. Más específicamente tocaremos el tema de soberanía alimentaria. Comencemos. La soberanía alimentaria es un movimiento social que se impone frente a las políticas neoliberalistas que afectan sus medios de subsistencia y por lo tanto su forma de vida, de manera que la soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos, países o uniones de Estado a definir sus políticas agrarias y alimentarias sin dumping frente a países terceros. El término fue introducido por la Vía Campesina en 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO, y aunque comenzó con un enfoque a los campesinos, hoy en día abarca muchos más movimientos sociales como pastores, pescadores, organizaciones indígenas y muchos más. Este reclamo también se plantea como un medio para erradicar el hambre y la malnutrición. Nace como respuesta al contexto actual guiado a partir de las políticas de libre comercio, que dejan de lado a las comunidades rurales y donde el alimento es tomado como elemento de presión internacional regido por el mercado. En Colombia, los procesos de globalización llevaron al país a depender en gran medida de las importaciones. De manera que la soberanía alimentaria busca reivindicar a los campesinos pequeños productores de alimento como sujetos de derecho y por los cuales estos procesos han afectado su medio de vida llevando a procesos de descampesinización. Y aunque a primera medida se puede entender que solo implica controlar el comercio internacional, va mucho más allá, planteando una nueva forma de entender la agricultura, el papel de la alimentación y la unión entre la vida rural y el campo. De esta manera, la soberanía alimentaria se plantea como una serie de derechos, entre ellos la de la alimentación, la producción, la autosuficiencia y muchos más, donde el enfoque de esto se da específicamente a los pequeños productores, debido justamente a que son ellos los que tienen una mayor inseguridad alimentaria. El primer pilar de la soberanía alimentaria se basa en un enfoque en las personas que sufren hambre, que están en zonas marginadas o de conflicto. Los pone como centros de la alimentación, asegurándose que estas personas tengan alimentos apropiados y suficientes. El segundo pilar valora a los proveedores de alimento, de manera que se apoya y se respeta sus derechos, de aquellos que cultivan, cosechan y generan alimentos, de manera que se rechaza aquello que amenaza sus medios de vida. El tercer pilar se enfoca en unir al consumidor y a los proveedores, dejando en las manos de estos las decisiones alimentarias. Se protege frente al dumping y a una alimentación inadecuada. Como cuarto pilar tenemos el control local. Se pone el control de la tierra, el territorio, el pastoreo, el agua, las semillas, el ganado y la población de peces en manos de los pequeños productores y los proveedores, de manera que se respete sus derechos, sus territorios, se rechace la privatización de los recursos naturales. El quinto pilar desarrolla conocimientos y habilidades. Conserva, apoya y desarrolla los conocimientos y habilidades de los productores y comunidades. Como último pilar tenemos el trabajo con la naturaleza. Se usan los aportes de la naturaleza en diferentes métodos de producción. Se busca sanar al planeta así éste no sane. Y se rechazan todos aquellos métodos que dañan el ecosistema, como los monocultivos intensivos y las fábricas de ganado. Para comprender qué lo convierte en un problema, partimos de que Colombia es un país totalmente rico y diverso en aspectos agrarios, en donde se pueden cultivar diferentes especies de alimentos debido a sus climas y pisos térmicos. Es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, manifestó que Colombia es uno de los 5 países más importantes para hacer despensa mundial de alimentos por su ubicación y disponibilidad de tierras. Esta posibilidad agraria de Colombia se contrapone con la realidad de la nación, en la que se evidencian abundantes conflictos como la alta concentración de la tierra en Colombia, que para el año 2016, según Oxfam, basado en el censo agropecuario realizado por el DANE, mostraron a Colombia como el país más desigual de la región con respecto al reparto de la tierra.
La violencia en el país fue un agente de acumulación de las tierras. Según Oxfam, en Colombia entre 1970 y 2014, esto debido a que durante este periodo se presentó una gran apropiación de la tierra por parte de grupos armados. Ahora es necesario observar cómo las políticas públicas y por ende el presupuesto dirigido hacia la consolidación de un campo digno para los colombianos debe pasar por el incremento exponencial de los recursos destinados a estos proyectos, tanto en subsidios, infraestructura, comercio, vivienda digna y accesibilidad a los derechos fundamentales. Por lo tanto, se deben tener en cuenta tres ejes fundamentales para analizar esta problemática. Primero, efectos humanos y socioeconómicos debidos al conflicto armado. Segundo, inexistencia de las políticas redistributivas de la tierra. Y tercero, imposición de una agenda política que ha victimizado aún más al campesinado. Sumado a la problemática anteriormente expuesta, a partir de la década de los años 80, la sociedad colombiana se ha encaminado por una senda de sustitución de la producción nacional por la extranjera, obligando a la desaparición de diversos cultivos y semillas nacionales. Los efectos de tal adopción de políticas se han dado a través de la apertura comercial y el libre comercio, que provocaron la mayor exposición a la competencia extranjera, que impactó la producción, siendo notables los estragos en la caída pronunciada del área sembrada durante la década de los 90 y su lenta recuperación posterior. De acuerdo con el Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura, el área sembrada en Colombia en 1990 era de 4,53 millones de hectáreas. Para 1998 se había reducido a 3,4 millones de hectáreas, momento para el cual el volumen de las importaciones de origen agropecuario se había multiplicado por 10. Este decrecimiento en el área sembrada afectó a estratos sociales y productivos bien definidos, particularmente algunos rubros productivos de la economía campesina y algunos productores medianos, en gran proporción especializados en cultivos de ciclo transitorio. El crecimiento sostenido de las importaciones sustituyó la producción nacional en renglones específicos como los cereales, teniendo en cuenta entre estos el trigo, el maíz, la cebada y el sorgo, que además de significar la pérdida de empleo y forma de subsistencia, implicó la desaparición progresiva de variedades de semillas propias del país, siendo esto un riesgo para la biodiversidad alimentaria en Colombia y una pérdida en la tradición campesina de nuestro país. En Colombia se han formulado políticas de seguridad alimentaria, las cuales, desde el 2010, se encuentran acogidas en el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y buscan garantizar el derecho a la alimentación. Dicho plan no tiene en cuenta aspectos esenciales sobre quién y cómo se producen los alimentos, la sostenibilidad productiva en términos ecológicos y ambientales, la importancia histórico-cultural de las tradiciones en las producciones locales y regionales, la privatización de recursos naturales, entre otros. Según la última encuesta nacional de la situación nutricional, el índice de inseguridad alimentaria en Colombia es del 54,2%, dentro del cual el 64,1% corresponde a hogares ubicados en la zona rural del país. El problema de la inseguridad alimentaria no es la escasez de alimentos, sino la imposibilidad de acceder a estos. El actual sistema alimentario es un modelo imperialista de control político, económico y social que favorece la importación de alimentos en detrimento de la producción nacional, condenando al campo al abandono al excluir a los campesinos y sus formas tradicionales de trabajar y producir la tierra. Estas problemáticas realzan la importancia de establecer redes de apoyo comunitario y economías familiares que se planteen como resistencias sólidas al modelo económico extractivista vigente aún en el país. La lucha campesina por la soberanía alimentaria abarca el concepto de vida digna, esto es,
el derecho a tener un trabajo digno, la capacidad de administrar de manera autónoma dichos territorios, la distribución de la riqueza, que se empleen formas de agricultura ecosostenibles, el derecho a la semilla, a expresar libremente su cultura, a la igualdad de género y a la distribución de la tierra que actualmente se encuentra concentrada. Según el Banco Mundial, el índice de distribución de la propiedad rural en el país es de 0,89, siendo 0 total igualdad y 1 plena desigualdad. Y de 5,2 millones de propietarios de predios rurales, solo el 25% son los dueños del 95% del territorio nacional. A partir de estas concepciones de soberanía alimentaria, han surgido diversos movimientos que luchan por los derechos políticos de los campesinos, así como proyectos cuyo objetivo es proponer e implementar modelos de comercio que favorezcan la relación entre productor y comprador. Mercados Campesinos es un proceso originado en el 2004 por diversas organizaciones campesinas de la parte central del país, que se plantea como una alternativa socioeconómica y que busca contribuir en la construcción de una política de seguridad y soberanía alimentaria. Este proceso procura lograr una comercialización justa y equitativa entre productores a través de la realización de ferias campesinas en zonas urbanas. La agricultura campesina familiar y comunitaria juega un papel fundamental en el abastecimiento alimentario de la población global. En el caso de Colombia, esta provee un 70% de los alimentos que se destinan a los mercados locales y genera un 57% del empleo rural, por lo cual se hace indispensable pensar en nuevas estrategias que fortalezcan y protejan la producción campesina local. Bueno, pues la pregunta es muy importante. Pues primero que todo es para incentivar a los estudiantes, ¿sí? Porque para nosotros como pueblo indígena es sumamente importante. ¿Por qué? Pues por la sustentación alimentaria y más que todo la seguridad alimentaria para nosotros, ¿sí? Para el pueblo ticuna, ya sea lo que sea. Es muy importante porque esa es la madre de nosotros, ¿sí? Porque sin ella nosotros no podemos vivir, más que todo en la seguridad alimentaria. Es importante porque de eso vivimos, ¿sí? Y de eso, con eso criamos nuestros hijos, con eso los llevamos hasta a formarlos, fuera de otra economía que nos entra, ¿sí? Nosotros hicimos aquí la charla, pues dentro de la institución es como para cómo conservar nuestra identidad cultural como pueblo indígena, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué atención le ha brindado el Estado a la soberanía alimentaria en Colombia? En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se recalca el derecho fundamental a una alimentación equilibrada. En el artículo 64 declara que el Estado debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y brindar condiciones para la comercialización de productos, buscando mejorar los ingresos de los campesinos y su calidad de vida. El artículo 65 señala especial protección que el Estado debe brindar a la producción de alimentos en cuanto a construcción de infraestructura y prioridad al desarrollo integral del sector primario. En cuanto a la producción y a la oferta agrícola, se dictaminan los artículos 64 y 66, recalcando el papel del Estado en estos dos ámbitos. El artículo 333 dictamina que la libre competencia económica es un derecho, mientras que el 334 señala que el Estado podrá intervenir en la producción, distribución y consumo. Desde 1996, la atención normativa e institucional del Estado está en su gran mayoría enfocada hacia la seguridad alimentaria y sus beneficios. Desde ese entonces, estas normas han repercutido negativamente sobre la soberanía alimentaria y le ha dado paso a este movimiento. A continuación, varios ejemplos. Primero, el COMPES 2847 de 1996 aprueba el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición hasta 2005 buscando cumplir y fortalecer la seguridad alimentaria, y el COMPES Social 91 de 2005 en el que se presentan las metas planteadas para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, en el que Colombia principalmente se enfoca en el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre. Segundo, la aprobación del COMPES 3510 de 2008 legitima la producción de monocultivos armonizado con la seguridad alimentaria por medio de los tratados de libre comercio, daba una ruptura de fondo con la soberanía alimentaria y demostraba también que con la creación del COMPES 113 del 2008 de seguridad alimentaria se marcaba fuertemente el rumbo del país hacia el discurso hegemónico guiado por los mayores organismos defensores del neoliberalismo alrededor del mundo, un discurso de poder y de los poderosos que arrojaba un vacío de alternativas. Tercero, en 2011 se firmó el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y que un año después se ejecuta el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PNSAN de 2012 a 2019, donde el gobierno, para atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, optó por la estrategia de proyectos agroindustriales a gran escala para integración con el mercado mundial. En Colombia no se ha acuñado el concepto de soberanía alimentaria y se enfocaba a darle cumplimiento a la SAN. Para ello, en el marco de la política citada anteriormente, para el año 2019 el gobierno debió evaluar la eficacia del plan y, con fundamento en ello, plantear la necesidad de acoger una nueva política o un nuevo plan, o por el contrario tomar otras medidas que permitan superar los niveles de hambre en el país, que es así como este espacio propició que se avanzara en esta temática y se acuñara el concepto de soberanía alimentaria en el país. Lo anterior, reforzado con el hecho de que el país presentaba altos niveles de seguridad alimentaria a pesar de sus labores enmarcadas en la SAN. Cuarto, la Ley 1751 de 2015 en su artículo 9 establece que es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales. Estas brechas pueden entenderse como de tipo económico, social, nutricional, entre otras que impactan directamente sobre la soberanía alimentaria. Una de ellas es el desplazamiento de la población campesina, que no corresponde exclusivamente a un desplazamiento por violencia armada, sino también a la pérdida del espacio para la producción agrícola, lo cual corresponde a su sustento. Esto debido a procesos de producción y oferta de productos apoyados en la libre competencia internacional por parte del Estado. Esto legitimado en el artículo 333 de la Constitución. Quinto, la resolución del ICA 970 del 2010 de semillas certificadas se deroga debido al paro agrario de esta época e inconformidad de los grupos subalternos exigiendo menores condiciones para ellos, ya que también con la entrada del Tratado de Libre Comercio fueron casi anulados, dejando en la absoluta mayoría la producción agrícola a las empresas del extranjero, importando los alimentos, semillas y dejando en pobreza, desnutrición y miseria a estas poblaciones. Esta resolución se sustituye por la resolución del ICA 3168 del 2015, en la que se dan las disposiciones para la producción, exportación e importación de semillas modificadas en Colombia, entrando en conflicto con la Constitución en el artículo 44, ya que si se le colocan trabas para los agricultores y campesinos en la siembra, el derecho de la alimentación puede estar siendo infringido, pues muchos de estos resiembran la semilla para su alimentación y consecuentemente ataca fuertemente a la soberanía alimentaria. Esta nueva resolución del 2015 declara que no vulnera la soberanía alimentaria, que era lo que exigían estas poblaciones, pero no cambian los lineamientos de fondo y sigue siendo respaldo a la seguridad alimentaria. El tal paro nacional agrario no existe. Sexto, para 2016, en los acuerdos de paz, uno de los temas tratados en la mesa es que la soberanía alimentaria fuera implementada en los acuerdos y se formalizara. Sin embargo, debido a que toda política pública del país desde los 90 ha girado en torno a la seguridad alimentaria, libre comercio y competencia, fue imposible llegar a un acuerdo para la modificación de esta disposición. Se llegó al acuerdo de un plan de política pública en materia rural de redistribución de tierras, suspensión del glifosato para las zonas de cultivos ilícitos y planes de desarrollo productivo para la garantía de la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por el conflicto, pero se recalcó de que de ninguna manera se implementará la soberanía alimentaria en el país y firmado posteriormente el acuerdo de paz con la inclusión de la seguridad alimentaria. En el caso de las zonas de reserva campesina, el esfuerzo de los campesinos por protegerlas se materializa con la Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, permitiendo que estas zonas con peligro de ser arrasadas por su riqueza natural entren a conservarse. Al igual, desarrollar proyectos productivos regulados y amigables con el medio ambiente, traduciéndose en un territorio digno de buen vivir para la soberanía alimentaria. En cuanto a las organizaciones que se enfocan en la soberanía alimentaria, se encuentra la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, que es una de las organizaciones que dinamizan la movilización campesina en el país. Este proyecto inició tras los acuerdos del 2013, luego del paro agrario nacional, y donde convergen diversas asociaciones nacionales que luchan por el campesino, la defensa del territorio, las garantías para la población vulnerable. Dichas organizaciones son Mesa de Interlocución Agraria MIA, Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de las Comunidades Negras PCN, la Mesa de Unidad Agraria MUA, la Coalición de Movimientos de Organizaciones Sociales de Colombia como SOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANSOR y la Asociación Campesina Popular. La asociación de estos grupos de organizaciones ha permitido visualizar nuevos espacios y traer esperanza de que se puede generar un cambio y una política pública adecuada. Esto se refleja en la resolución 464 del 2017, donde se establecen los lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC, Agricultura Campesina Familiar Comunitaria, con el objetivo de gestionar la acción integral del Estado, orientar la institucionalidad social o privada, fortalecer las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial que mejore la sostenibilidad de la producción agropecuaria, generando bienestar y provivir.
También la resolución 199 del 2016 como reglamento para la cadena productiva, donde se controla lo producido y sea amigable con el medio ambiente, creando el programa de agricultura ecológica y modificando la resolución 187 del 2016. Por último, la resolución 261 del 2018, donde se define la frontera agrícola nacional y se da la metodología para la identificación de esta. Asociado con la resolución anterior, se define el uso del suelo y sustenta el por qué se necesita una reestructuración en la distribución de la tierra. Si bien en la actualidad de nuestro país el camino a la soberanía alimentaria aún no es conciso en materia de política pública, esos grupos dan la posibilidad de generar un cambio, como es el caso de países como Bolivia, que se presentan. Es posible lograr una década de garantía de agricultura familiar y local, el respeto por el medio ambiente y el no uso de semillas modificadas. Colombia es un país con gran riqueza en tierras, biodiversidad, pero prefiere la siembra de agrocombustibles y la importación agraria de alimentos, cuando los campesinos locales tienen todo para generar una producción responsable. Desafortunadamente, las grandes empresas capitalistas siguen ganando terreno en la siembra agrícola, vulnerando sus derechos a la soberanía alimentaria.